Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más a Tertulia de Poetas de Lima. Como saben, este año tan difícil hemos cumplido ya 7 años, el 23 de septiembre, justamente el día de la primavera. No lo pudimos celebrar como se debe, pero ya habrá oportunidad. Lo que sí lo hemos celebrado trayendo con todo cariño a los mejores escritores, poetas, intelectuales, para que ustedes disfruten de su presencia, de su compañía, como esta noche que ya tenemos a un invitado especial, un hermano del Ecuador, el doctor Osvaldo Bustos Azuero, a quien dentro de unos momentos vamos a presentar como se debe. Iniciamos el programa con un poema de uno de nuestros poetas mayores, uno de los poetas que yo más admiro, que yo más quiero. Ya no está con nosotros, pero nos ha dejado la luz de sus poemas. Este poema es uno de ellos. Me estoy refiriendo a César Calvo Soriano. Con estas manos que han tocado todas las puertas y los años y a las que nadie respondió, con estas manos que han abierto la rosa oscura de los puertos sin encontrar una canción, y que han cerrado en los espejos los dulces ojos de los muertos para no ver su sangre al sol. Manos de amante y de suicida que se enguantaron en la mentira y acariciaron sin amor. Con estas manos que he perdido, toco tu cuerpo como un niño que abre entre sueños una flor. Toco tu cuerpo y como un ciego que a medianoche mira el cielo y sin saberlo enciende el sol. Cual si tocara una guitarra, cual si tocara una guitarra, toco tu cuerpo que no acaba y eres la única canción. Qué extraordinario poema. César Calvo Soriano. Y ahora, con todo cariño, como siempre acostumbramos, les he traído un poema mío que se llama El tiempo. El tiempo, indetenible ave, me despierta con su día y me lanza a sus horas, recorriendo su reloj interminable. Me despierta y sin decirme cómo, dejándome caer en su laberinto. Y soy un niño tratando de no ahogarme en la piscina, mientras descifro el sonido de los grillos y su misterio de poemas no escritos. Me aferro al hoy mientras se convierte en ayer y yo envejezco. Quiero estirar las horas, mas el tiempo aprendió a volar. El mañana es un enigma que mi tiempo jamás descifra, invitándome a conformarme con lo que tengo. Y cada luz que me despierta viene envuelto como un premio y el tiempo sonríe, animándome a descubrir cuántas horas tengo en este día. Cómo le gusta llevarnos de salto en salto, de las preguntas sin respuestas al desconcierto, como si la vida que nos da no fuera suficiente. No sé, no sé entonces por qué insistimos. Tal vez nacimos con esa adicción que no queremos curar, pero se cura y lo sabemos, mas no conocemos cuándo. Bien, amigos, y antes de leerle la hoja de vida y presentar como se debe a nuestro invitado, los invito a compartir conmigo un video que hemos hecho con todo cariño sobre él. Aquí les va.
La vida es teorema sin música, es llamado que desjunta la armonía de las esferas. De eso es que nadie la besa boca abajo de boca, ni adivina su aleteo de lunares. Y es sólo cabalgata gurbia de un ojo torrencial retrocediendo en la noche de la nochefila, intentando encontrar su forma de último rincón de carne rauda, de vértice de un paso inficionado, pasando disperso cual manos opacas que no dan con sus dueños subcutáneos en mil sienes tocadas con delirio. La vida vuela dormida en un pétreo destello y se despierta con la muerte y ya no vuela. Amigos, él es el doctor Osvaldo Bustos Azuero. Un honor recibirlo. Quiero que escuchen con mucha atención su hoja de vida, que la hemos resumido muchísimo porque tiene pues una hoja de vida de verdad admirable. Eh, Osvaldo Bustos Azuero, nacido en Azogues, de la provincia de Cañar, en el Ecuador, licenciado en Humanidades y en Ciencias Públicas y Sociales, doctor en Jurisprudencia, magíster en Docencia Superior, diplomado superior en Gestión Cultural, también es periodista de opinión y ha escrito mucho en el diario La Hora y otros diarios en Santo Domingo, es autor de los siguientes poemarios: Caminante de la noche, Elegía sin tiempo, Poesía 1, 2 y 3 con el grupo Antelos, Memorial Histórico Ecuatoriano, primera y segunda parte. Este es un libro de historiografía. ¿Cuándo va a venir el día? Un poemario. Rastros número 1, libro también de poesía. Si febrero vuelve, ensayo periodístico. Detrás del arco iris, ensayo periodístico. Esta es una maravillosa recopilación de los artículos que él ha escrito. Tercer ojo es otro de sus libros de poesía. También tiene los siguientes títulos: Fusilados, mi pluma lo mató, Si a Montecristo he de ir, El alma del hambre, Mafias, Resistencia, Maestros sin Constitución, Educación y Socialismo, Cuando la cola mueve al perro. Qué bonito título este, Cuando la cola mueve al perro. Llamas de memoria, Cuando llora el cocodrilo, La maldita verdad de cómo el mejor amigo del hombre no es el perro. Ojos que te vieron ir, Alfaro no fue socialista, ante Nilo de la Torre, Mujer terrena, Una cosa es con guitarra, Cuentismos, el cuento de la partidocracia, Sapos y camaleones, Cuando la patria se junta en nombre del falso Dios, Cuando llora mi guitarra, sobre el infantilismo izquierdista, la, la única mujer en el mundo, Cuando torne el diluvio, Un domingo de fuego, socialismo rosa, electoreros, duendes, uñas cortas, votar el voto. Qué interesante. Además, no solamente es una persona muy respetada, muy admirada y acreedor
por supuesto, de muchos premios. Primer premio en el 9º Concurso Nacional Bienal de Poesía Inédita del Núcleo de Manabí. Autor de la letra, esto es muy celebrado, la letra del himno en la provincia de Santo Domingo de las Sáchilas. Por supuesto, él participa y ha participado en muchísimos recitales, invitado en París, en Perú, en Colombia y en otros sitios. Yo les quiero leer solamente un pedacito de la estrofa del himno de Santo Domingo. Dice: salve tierra de cósmicos pueblos, corazón de la patria profunda, oh provincia de Santo Domingo, de las sáchilas de amores y paz, salve tierra de cósmicos. Bueno, la letra es grande, maravillosa y elocuente. Doctor Osvaldo Bustos Azuero, mil gracias por estar acá en Tertulia de Poetas de Lima. Le quiero dar la bienvenida con todo cariño y hacerle la primera pregunta de cajón, la pregunta que todos los que no escriben poesía y los que escribimos poesía también nos preguntamos: ¿por qué este poeta escribe? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Desde cuándo lo hace? Es un poco insolente hacerle esta pregunta al doctor Osvaldo Bustos, pero tenemos curiosidad. Bienvenido, doctor, un honor tenerlo acá. Gracias, doctora María Elena. Un placer para mí, es el honor estar en un programa tan importante, ¿no? Y comenzar de esa manera, mire, comenzar recordando esos versos del gran César Calvo, ¿no? Yo a Calvo lo pongo entre José María Eguiguren, Martín Adán, Carlos Oquendo de Amat, César Moro, el gran Sí. surrealista, pues, ¿no? César Moro, Emilio Westphalen, Jorge Elieson, Javier Sologuren, Carlos Belli, Blanca Varela, una sensacional poeta, Sebastián Bondi, Antonio Cisneros, Marco Matos, a quien tuve la oportunidad y el honor de saludar personalmente con él, cuando en el 2016 fui a Capulí Vallejo y su tierra. Allí no me acuerdo bien si fue en Lima o en Trujillo, pero él estuvo dando una conferencia, los versos de él, de uno de los poetas más representativos del Perú y de Sudamérica, pues, ¿no? César Calvo ya nombrado, estupendo, estupendo, ¿no? Y José Watanabe, que aunque se fue muy poquito, pero todavía está, pues, y va a estar mucho tiempo por entre nosotros con su poesía y su literatura. María Elena, además no puedo yo comenzar este diálogo sin destacar la importancia de un programa como el suyo, de este programa porque difunde programas auténticos en esta época de dobles intenciones, de distracciones, de posverdades. Además trabaja sobre objetivos de fraternizar, no solo escritores, sino escritores y lectores, y con eso ya es confraternizar los pueblos, ¿no es cierto? Rompe esquemas, paradigmas, los círculos cerrados de esa especie de autismo cultural, grupos impermeables, siempre los mismos, rindiéndose homenaje, secuestrando espacios, negando a otros los accesos de difusión. Además es un espacio estimulante de crecimiento para los escritores y poetas, para seguir esforzándonos y produciendo literatura con mayores significados y contenidos. Este es un escenario y espacio de avance no solo cultural, sino social también, pues, ¿no? Eh, Me parece que son instancias, sin exagerar, son instancias de democracia, de derechos humanos, de reflexión en una sociedad sitiada, como dice Bauman, y supera limitaciones y desidias de muchos de los encargados de administrar la cosa cultural, las autoridades mediocres, burocracias retardatarias, en fin. A ver, mi afán por la literatura, ese es un sentimiento muy natural. Prácticamente desde niño en escuela, cuando cursaba yo, creo que el
el sexto grado, acá nosotros teníamos esos grados de escolaridad, y me nació ya el impulso de escribir. En las composiciones que nos ponía el maestro, con títulos obviamente puestos por él, ¿no? Y luego, bueno, yo me acuerdo que era un impulso muy natural, casi un impulso vital, porque me nacía de algo realmente impensado, un impulso natural que me nacía. Sobre todo, me encantaba observar el cielo estrellado, la luna, y entonces me invadía ese deseo natural de escribir. Luego, en el segundo y tercer curso de colegio, me acuerdo, me estimuló mucho mi maestra. Allí empecé a escribir ya no la composición literaria, sino el poema. Obviamente eran con temas intimistas, provocados ahí sobre todo por la presencia de dos o tres compañeritas bonitas de las que nos enamoramos en secreto, ¿no? Y nos imaginábamos, hicimos nuestro ese poema que está en la canción de Violeta Rivas, ¿no? ¿Por qué tuvo que ser? ¿Por qué me enamoré de esta sonrisa? ¿Por qué te tengo aquí a mi lado y no puedo decirte que te quiero? Si marzo es primavera cuando tengo tu piel entre mis manos, te busco la mirada preguntando y tus ojos se van. Será mejor así, no digas nada. Dice más la palabra si es callada y es honda la mirada de la ausencia. Será mejor así, no digas nada. Soñábamos en decirle este poema a las compañeritas nuestras, ¿no? Pero cuando coge esta poesía que deja de ser informal porque es un homenaje al espontaneísmo, ya en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca, ¿no? Entre otras cosas, por una admiración a dos grandes maestros que han sido grandes poetas en la literatura ecuatoriana. Mi maestro Efraín Jara Hidrobo, que para mí es uno de los tres más grandes, realmente grandes poetas del Ecuador, junto con César Dávila Andrade, otro cuencano, y Jorge Enrique Adum. Y el otro escritor, el otro maestro que despertó en mí también, o alimentó más bien este deseo de escribir, fue Juan Valdano Morejón, que murió el año pasado nomás, ganador del premio Eugenio Espejo, un gran ensayista, un gran crítico literario, estupendo, ¿no? Pero también tuve otras motivaciones. Por ejemplo, el dolor que pasaba en la familia, ¿no? En mi familia, el dolor, la pobreza, la enfermedad de mi madre, de mi hermano, que para mí murió a los 25 años. Luego vivía en un entorno realmente agresivo, deprimente, todo eso me fue comprimiendo. Por eso incluso la temática de la que ya vamos a conversar, me acuerdo. Y luego también el estímulo de escritores, la lectura de escritores que a la final han sido motivadores de muchos poetas, ¿no? Ahí estaba Bécquer, estuvo Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, estuvo Rafael Alberti, estuvo, por supuesto, César Vallejo, no podía faltar Vallejo, sobre todo en todo ese marco referencial que yo vivía, César Vallejo, estuvo el maestro precisamente Efraín Jara, entre otros que me vienen a la mente, ¿no? En Santo Domingo estuve en el año 1976. Esta poesía que realmente era intimista, muy emocional, ya va a ver usted algunos textos muy emocional, fue cediendo un poco ya a la parte conceptual, porque ya sin ese marco social deprimentes, sin otras cosas que realmente me iban
predisponiendo a cierto tipo de literatura. En Santo Domingo ya se abrió un poco más el panorama emocional, el panorama conceptual, y allí comenzó también a equilibrarse un poco la poesía, a no ser solamente emocional, sino también ya a implicar conceptos de reflexión sobre, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el dolor que siempre hay en la vida, sobre el amor siempre como una despedida, porque, bueno, debe ser producto de mi gitanismo en el amor también, ¿no? Reflexionando sobre la vida como a veces un nefasto juego de contrarios. El hombre un ser para la muerte, como dice Heidegger, y precisamente este es otro de los que en esta época me fue estimulando. Heidegger, El ser y el tiempo, y el mismo John Paul Sartre con las dos novelitas, ¿no? El muro y La náusea. Pero ahí nos abrimos ya un poco más hacia otros escenarios incluso de expresión poética, ¿no? Ya no era solamente el círculo cerrado nada más, sino que nos abrimos ya a la columna periodística. Me acuerdo El Occidente y el Nuevo Occidente, dirigido por ese gran pionero que fue Jaime Saltos Verde Soto. Y luego en la radio Saracay, de un alcance realmente excepcional. Es una de las emisoras más potentes del Ecuador, ¿no? Escuchada no solamente en el país, sino en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, y Alemania, Italia, en fin. Eh, Allí había un programa de tipo cultural. Allí precisamente nuestro gran y querido amigo, el flaquito Julio César Solano, me fue dando un espacio. Todo eso fue un acicate, como usted comprenderá, un alimento para ir creciendo, para ir leyendo más. El poeta tiene que leer mucho, tiene que estudiar mucho. No puede ser solamente un ser espontáneo, ¿no? Eso, Doctor, sí. justamente yo quería resaltar eso al público. Han notado que yo leí un poema de César Calvo y él, pues con un gran conocimiento, nos ha nombrado a nuestros más grandes poetas peruanos. Él es un académico y un conocedor, y de verdad que es un verdadero placer conversar con el doctor Osvaldo Bustos. Yo me enteré por algo que leí ahí, que a los 24 años participó en un recital donde habían 4 extraordinarios poetas en Santo Domingo. Él, sin ser de Santo Domingo, lo invitaron porque querían a alguien de ahí, del lugar. Y bueno, él tenía apenas 24 años y estaban un poco asustados, este jovencito, cómo se va a poner a la misma altura de los otros, y lo dejaron al final. Y sin embargo, pues causó una sensación extraordinaria, porque ya desde esa edad pues tenía ya una poesía muy cuajada, una poesía además de corte social, nos dicen, de mucha intensidad y de mucha profundidad. ¿Usted se acuerda de esa anécdota, doctor? Que lo Así mismo, organizó, estaba auspiciado por la Municipalidad de Santo Domingo, y había un instituto que lo organizó y lo así invitaron es. ahí. La municipalidad más el el Instituto Tecnológico Equinoccial, Exacto. dirigido por el escritor y poeta Luis Rivadeneira Játiva. Y claro, yo me fui asustando un poco desde que me llegó la invitación. Así que dije, bueno, si no se cruza el puente, tampoco se cruza el río, ¿no? Así que me fui. Claro, y fue el 1 de julio de 1983, me acuerdo, ¿no? Y ese es un recital histórico, María Elena, porque no se había hecho un recital y menos de ese nivel en Santo Domingo. Santo Domingo era y sigue siendo una población, una ciudad aluvional con concurrencia de mucha gente. Es un pueblo que se va forjando día a día a ritmos realmente extraordinarios. Santo Domingo es, este rato ya es una cultura única en el Ecuador. Entonces allí estuvimos en realidad con Euler Granda, con Violeta Luna, con Rafael Arias,
Julio Pasos y Franklin Lucero. En ese tiempo los más grandes poetas del Ecuador, los Ecuador. vivos, claro. Dos de ellos temibles porque habían participado en el equipo de los Sánsicos, del que a lo mejor luego podemos hablar, ¿no? Sí. Así que, claro, nerviosito, todavía con casi cara de adolescente. El teatro estuvo lleno, pues ahí habían como 250, 300 personas. Y claro, ahí los amigos, los poetas, ellos muy cuajados, muy tranquilos y parecía el único nervioso yo. Participamos en eso y eso fue también otro acicate muy especial que me puso Lucho Rivadeneira y desde ese momento hemos sido amigos, somos amigos tanto tiempo, ¿no? Con Lucho me ha dado el honor de prologarle unos 2 o 3 libros incluso muy interesantes. Así mismo fue. Eh, Antes de preguntarle sobre sus libros de poesía, la temática y eso, me gustaría esa etapa, esa parte de usted del periodista acucioso, el que ha escrito tanto e incluso que ha recopilado en ese libro estupendo del arco iris, ha recopilado parte, pienso yo, de todos sus artículos. Así mismo es. A ver, escribía, me parece que los jueves, y fue creciendo. Pienso que crecimos juntos con La Hora, ¿no? Porque La Hora también comenzaba, La Hora es un diario muy especial. No es como la otra prensa nacional, que se edita en Quito, se edita en Guayaquil y simplemente se envía a provincias. La Hora tiene sus formas de producción de noticia y de comentario en varias ciudades, capitales de provincias del país. Entonces allí fuimos escribiendo eso. Nos ganamos a veces réplicas un poco serias, fuertes, porque no gustaba ciertos comentarios. Había que ser irreverentes. La necesidad social, política de Santo Domingo era así. Si es que yo iba a estar escribiendo ahí sobre las estrellas y otras cosas, entonces más bien no escribía. Había que ir develando cosas, había que ir haciendo la función del periodismo, ¿no? De abrir Claro. mentes, de preparar incluso voluntades, actitudes para poder adelantar, para poder cambiar un pueblo que necesitaba cambiar, romper esquemas. Me acuerdo Santo Domingo por ese tiempo estaba conformado por colonias. Eran grupos de gente venida de ciertos lugares que hacía su colonia. Entonces, usted tenía la colonia Manavita, la colonia Lojana, la colonia Cuencana y así por el estilo. Entonces, prácticamente era un pueblo disperso. Había que ir forjando ya la unidad, el pensamiento y el sentimiento santo domingueño, y con eso la actitud a ser un Santo Domingo único, a hermanarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la realidad del país, ¿no? No se puede. Este es un país de contrastes, ¿no? Este es un país en donde la democracia realmente a veces se convertía en miseria, ¿no? Nos hacía recordar a Dostoyevsky o al mismo Víctor Hugo con Los Miserables. Entonces había que ir develando y por eso esos títulos que usted acaba de leer, ¿no es cierto? Esos capítulos que usted acaba de leer. Yo los llamaba y los sigo llamando ensayos periodísticos. Doctor, he visto que parte de su temática social, bueno, en un inicio amorosa nos ha contado, pero Ajá. ¿qué es lo que más le agrada a usted? ¿Qué tema es el que más lo mueve o depende del estado de ánimo, del momento, de qué depende? Bueno, depende de eso también. Depende porque, porque no soy un poeta de programación.
no es que hago como otros escritores, todos los días se sientan frente al ordenador, ¿no es cierto? Y claro, sufren a veces la tragedia de la página en blanco. Eso. No, yo tengo mis momentos. Ha habido momentos en donde el impulso de escribir, alguien dirá el daimon platónico, me llegaba a 2, 3 de la mañana. Sí. Bueno, en mi velador había, además de los libros que había leído por la noche hasta dormirme, el papel en blanco, pero no podía encender la luz, porque entonces ahí se me iba todo. Entonces escribía a oscuras como me saliera, ¿no? Y allí tengo algunos poemas, yo pienso que los que más ha acogido la crítica, escritos así de esa manera. Ah, Ahora, al comienzo fue así, pero después del arranque este natural, del arranque este espontáneo, entonces hay que aplicar lo que uno tiene que estudiar. Entonces claro. decir, por ejemplo, esta metáfora no va. Aquí necesita un símil. Este encabalgamiento tiene que ir aquí para poder decir esto. Y así por el estilo. Entonces se aplica un poco ya el arsenal retórico, Claro. y la forma de creación y los niveles de expresión. Hay que irlo adornando, vistiendo, Así, sacando, sobre así. todo sacando, ¿no? Pero yo le he hablado, María Elena, de que fui realmente un poeta muy espontáneo. Lo digo en Caminante de la Noche. El primer texto de Caminante de la Noche, si usted me permite, Sí, sí, doctor, justamente le iba a pedir eso. para que no sea muy prosaico, ¿no? No, 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 por favor. Confeso se llama, tomando de este libro, Caminante de la Noche. Suena la noche en el rumor de cada estrella que sangra. Su llanto sideral me sobrecoge el alma tanto que me hago un silencio de otro mundo. Mas amo el raro idioma con su lenguaje que absorbe todo espacio. Desde el ángulo infinito de su luz sin fondo, siento que alguien me nombra. Pierde gravedad mi vuelo y me voy por la noche. Así fue desde antes que el tiempo empuje mi reloj hacia lo inhóspito. El tremor de mi cuna, el compás fue de un pálpito que cuenta los instantes tras un sepelio de soles. Nadie me dio el sonido más que el frío vertical del cielo. Ahora 25 segundos de mi primera huida hacia la cuenta incolora de iris, sigo haciendo el coro de un cantar que gasta su última congoja. Mi alma es rota vena paralela a la noche. Así me iré estando hasta que caiga el aire. Qué hermoso. Allí le voy diciendo cómo surge esa cuestión. Y hasta ahora Exacto. sigo aquí. Sigo dando paso simplemente al aviso de otro lado, de otra dimensión, y luego el resto pues lo pongo después, ¿no? Qué bueno. Doctor, hay un título que me ha llamado la atención mucho, porque el título solamente, y tiene títulos impresionantes, el ¿Ya? título nada más dice cosas. Cuando la cola mueve al perro. Ya. A ver, permítame un ratico. Estamos aquí. Cuando la cola mueve al perro. A ver, acá está eso. Metros. ¿Este es un poemario o un poema? No, Es un poemario, no. ¿no? Es un, No, es un artículo, un artículo un artículo de este libro. del arco iris. ¿Qué pasó? Lo perdí, estoy perdiéndome aquí.
A ver, Alfarro, la mayoría... Se trata de... Cuando la patria se junta, cuando llora mi guitarra, ay, ay, ay. Me da una tregua, voy a estar Sí, como no hay problema, doctor. me- Léanos otro poema, por favor. voy a estar como en el box, pidiendo tiempo. No hay problema. Estamos conversando, esta es una tertulia tranquila. Así es. Le decía de que Sí. un tiempo la vida me acuciaba y fui muy emocional en mis cosas, ¿no? Y entonces solamente un fragmento, un poco de este poema que se llama El Ignorado, Mm. para que vea usted el nivel de angustia ya. Estamos hablando un poco de un sesgo existencialista, ¿no? La angustia del ser humano. Sabrá Dios que casi no hay caminos, los que sangre succionaron los vértigos de un inescrupuloso sudor en el cerebro, una estuación de olvido y un vientre absorbente. Casi desfallecido empujo mis huesos a otra luna. Solo de metido salíme tras la gente y me aso en su anhélito viperino y torvo. Pedí auxilio, pero no perdón a los tornillos, e impaciento el sideral maremoto. ¿Por qué tardan las magmáticas eriñas? Suelo contar a mis delirios insondables que como ayudar por esta babélica existencia, intento trasegar las circunferencias y los días para cursar a simultáneo los totales conticinios. ¿Sabrá Dios lo que enfunde mis pavores? Un incompensable graznido y desquiciante clamor, juntando los párpados nunca amorosos. Filosofía y dolor siempre acoplaron, todo cuenta en destino si es impasible. Solo de metido acepté los recuerdos, vértebras de un zafiro que ambiciona el pulso, un Simón infernal inyectando mi pecho. ¿Por qué no disloca el cerco la galaxia? Suelo contar a las órficas sustancias que mi prójimo el adiós, mi ciudad la matanza, mi lecho el desierto y soledad de Marte, en médula y detritus inficionaron mi brindis. Amén. Amén. Hermoso. Una poesía asimismo muy emocional, como Sí, usted verá. verdaderamente. Sí, sí, Una pregunta, doctor. El primer libro de poemas que tenía, que justo habla del tiempo, ¿no? sí, Caminante de la noche, así elegía es. sin tiempo, o sea, es sus primeros libros. Sí, 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 Esos sí. temas hasta ahora están siendo tocados, creo que son infinitos, ¿no? Esos temas, el ser humano nunca dejará de tocarlos, porque a la final, como dice Heidegger, el hombre es un ser para la muerte, y nos damos cuenta de eso, y eso nos angustia, y eso nos lleva a, no sé, a tratar de olvidar, a veces a evadirnos, pero muchas veces a centrarnos en el tema, y entonces viene muchas cosas, nos dictan muchas cosas, nos dictan muchos subtemas que van a dar en lo mismo a la final, ¿no? El hombre Doctor, eso que usted está para la diciendo es una muerte. gran verdad. Yo sobre lo que más he escrito y sobre lo que escribo reiteradamente sin proponérmelo es sobre la muerte, sobre Así, claro, claro, este poema que leí, que es El tiempo, habla de eso, sí, ¿no? O sea sí, que claro, sí, un yo lindo no sé poema, cuántas horas voy a tener claro, hoy día y no sé, y sin embargo persisten en querer vivir, alargar las horas o sea, nacimos con esa adicción a querer vivir, pero nos vamos a morir y lo sí, sabemos, no sabemos cuándo, claro, pero nos vamos a morir. O claro sea, que sí, es lo mismo. claro que Doctor, sí, una pregunta muy interesante que quiero hacerle porque es un conocedor y como en este momento de pandemia se ha expandido, ha crecido los grupos de
colectivos de poetas, están haciendo tanto que ya Claro que sí, es una claro avalancha que tan sí. grande que de verdad que ya ni se puede ver, ¿no? O sea, a veces ya ni, uno solamente se entera y dice qué bien, qué regio, pero ya no puede estar prendido de eso. Así mismo es. Y da pena, pero lo que yo estoy de acuerdo con usted, que esos grupos que hacen actividades para su propio grupo y de ahí no salen, se escuchan entre amigos, pero si no lo escucha el resto, creo que esa es la que debería ser la verdadera vocación del poeta, ir a esos sectores de gente que no lee poesía, que no sabe lo que es la poesía y que por primera vez escucha un poema, para que alguna puerta se abra. ¿Está haciendo algo la poesía por la gente en este momento? Por supuesto, la poesía está dando, para empezar, le está dando consuelo. La Sí, poesía es un canal de descarga de emociones, de eso que tenemos adentro y que nos vuelve un volcán, que muchas veces no sabemos por dónde ir, a quién recurrir y qué decir. Por supuesto, la poesía siempre ha tenido esa finalidad de expresar lo insondable del ser humano, ¿no? Allá donde a lo mejor ni nosotros mismos podemos llegar, donde solamente Dios llegaría, ¿no es exacto. cierto? Así que hace ese trabajo la poesía. La poesía es una función vital, porque es la expresión de lo más rotundo, de lo más profundo del alma frente a la vida y frente al mundo. Una expresión lejos de estas experiencias vitales caería en un intelectualismo, en el arte por el arte, que es muy temporal, muy efímero, ¿no es cierto? Así que está haciendo, siempre ha hecho eso la poesía. Ha sido siempre una instancia salvadora del ser humano. Si yo mismo no hubiese publicado, mejor dicho, no hubiese escrito, primero lo hice sin intención de publicarlo, simplemente por escribir, por sacar lo que había dentro de mí, pues a lo mejor no estaríamos conversando este momento, María Elena. Esa es Es la una, función es una salvadora. necesidad, ¿no, doctor? Una Es una necesidad necesidad vital. vital. Y eso tiene que entender mucha gente, que es una actitud vital. Por eso tiene que apoyar a la literatura y a la poesía. Sí, es un alimento además. Así. Hablamos la vez pasada con una amiga que vino al programa y le decía, ¿no crees que una persona que jamás ha leído o ha escuchado un poema, después de escucharlo o de leerlo, ya no es la misma? Me dijo, sí, sí, ya no es la misma. Así mismo es. ¿No? Por eso yo siempre cuestiono a las personas que se expresan, que dicen que la literatura no tiene ninguna incidencia social y no es así. No va a ser cambios violentos como haría una revolución, ¿no es cierto? Pero hace una transformación paulatina, callada, sostenida del ser humano. Estamos hablando de lo más íntimo del ser humano, no de cosas acomodaticias como puede tener la política y tiene generalmente. La poesía, lo hemos visto, cuando empezó la pandemia, fueron los poetas los que primero salieron, los primeros en salir a conectarse virtualmente con sus compañeros, a invitar, y eso ha crecido. O sea, han sido los de todas las artes, digo yo, de todo lo que se considera dentro de ese tipo de expresión artística, cultural, han sido los poetas los primeros. Después ya las otras expresiones artísticas, pero los Claro, poetas, claro que sí. más que los escritores, que los cuentistas, los poetas. Y yo creo que eso es, ¿cómo lo ve eso usted, doctor? ¿Por qué? Mire, la poesía siempre ha sido a la final contestataria incluso. Siempre ha dicho, no es que ha tratado de decir, ha dicho las cosas de la realidad.
las cosas de fondo. Por eso me acuerdo unas expresiones de José Martín. ¿Quién es el estúpido que dice que la poesía no es importante a los Sí, pueblos, ¿no es cierto? Es tan sí, importante como la industria, porque la industria, claro, dice, le da de comer, pero la poesía le alimenta el alma. claro, verdad. Eso es así. Todo en siempre la poesía y los poetas han estado diciendo las características del mundo, de la vida, cosas que la política calla, cosas que la cotidianeidad incluso calla, ¿no es cierto? Esas irreverencias incluso están muy cerca de nosotros, mire, porque a la final, si hacemos un poco de historia, Nicanor Parra, por el año 1935, con sus poemas y antipoemas, ya fue develando cosas Sí, que la pseudopoesía, la poesía decadente, esa que se esconde tras ciertas fórmulas, que ya no dice más, que sigue machacando sobre lo mismo, se cayó. En cambio, la real poesía, que es la que él trató de revitalizar y lo hizo con la antipoesía, esa volvió a ser de nuevo el credo de los pueblos, ¿no? Y después de eso, mire usted la generación beat, que fue muy importante en Estados Unidos, allá por los años 60, ¿no? 60. Claro, con Kerouac en la novela, con Gisbert y su aullido, eh, poesía que realmente hizo sacudones ahí, no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Y luego la hora cero del Perú, pues ahí Sí, con esos, Verástegui, con todos ellos. sí, sí, con Jorge, se me va el apellido. Bueno, y luego el infrarrealismo en 1975, más o menos ahí, con Bolaño y toda esa cuestión. Nosotros tuvimos también aquí el grupo de los Ánsicos, pero que realmente le dieron un nuevo impulso a la poesía, no una nueva visión, porque la poesía ha tenido siempre esa misión. Le dieron un nuevo impulso, le hicieron hablar de nuevo, le hicieron dar una palabra allí afilada, una palabra ardiente para que vaya sacando ahí los hielos, alumbrando oscuridades, etcétera, etcétera. Así que por eso que fue en esta vez también en la pandemia los poetas los que primero reaccionaron, los que dieron ánimo, los que dieron fuerza, los que dieron esperanza, los que sirvieron para abrir canales para que la gente se exprese, etcétera, etcétera. Es verdad, es verdad. Doctor, síganos iluminando, por favor, léanos algunos poemas más que usted tiene ahí. Bueno, usted hablaba y hablábamos con usted del hombre como un ser para la muerte. Tengo este poema aquí. Se llama Con rodeos. Después de todo, Osvaldo Bustos se ha ido al hombro de su hombro y pensar que cuando vuelva le guardarán su puesto, su adjetivo en los candados, su umbría forma en su fealdad de filo, su día sobre el hueso, su rumbo. Hay lúnulas que esconden sus veredas y el transeúnte no encuentra su razón de ser en sus ojeras. De ser el mismo un transeúnte suyo, umbilical, surcido, campanario, y es cuando me decido contra él, a tenderme de risa en la calzada, a sembrarle otro ojo sobre su ojo y a rodearle la cintura con rodeos. Pienso desde entonces hasta cuando no llegue el momento que todo apelativo es un insulto, que la lluvia puede volverse por donde vino y que la vida cunde siempre una sonrisa sin son ni risa. Pero es bella la tonta, pero es bella, de una belleza rauda, inenarrable, negrísima la tonta, de feroz hermosura, y nos ama sedientamente, terriblemente nos desea, mío o de nadie nos susurra y nos manda la muerte.
¿Verdad? Gran Cuando, verdad, doctor. cuando más amamos la vida, como que más cerca estamos de la muerte. Exacto. Yo Eso, pensé que me moría a los 30 años y después sorprendidamente estoy doblando esa edad y hasta ahora no lo creo. Yo creo hay, que en algún momento ya, yo creo que uno se muere cuando se olvida que se va a morir ya. Y ahí se va tranquilamente. ahora los temas sociales, el poeta, hay poetas, y eso le he escuchado a Roberto Bolaños. Mm. Hay buenos poetas, pero que son muy malas personas, ¿no? Sí, Pero el verdadero poeta, por ejemplo, no puede ser indiferente, no puede ser ausente, no puede estar ausente de las tragedias humanas, exacto. de la explotación a los pobres, ¿no es cierto?, del dolor humano. Así que a mí me impactó mucho, por ejemplo, la tragedia de Astra primero, ¿no? La matanza de Astra, el 18 de octubre de 1978. Resulta que los trabajadores de Astra, de un ingenio, habían firmado un contrato colectivo en donde se les iba a reconocer un porcentaje por una excelente cosecha que iban a tener y toda esa cuestión. Y a la final, la oligarquía que manejaba ese ingenio no cumplió. Entonces, se viene la huelga y mientras se toman el ingenio, las esposas, hijos, unos niñitos que acompañaban a sus madres, les iban a alimentar ahí dentro del ingenio. Entonces ahí llegó la policía y sin respetar a las mujeres, a los niños, dispararon contra los trabajadores, Oh, los asesinaron, qué horror. les empujaron a la tembladera que rodeaba el ingenio y ahí los fueron sacrificando. Entonces me impactó mucho eso e hice una serie de poemas Espantoso. tituladas El hombre astra. Si me permite Sí, solamente sí, unos, unos fragmentos, ¿ah? por favor, doctor. De uno de ellos. Y la información decía, 13 cadáveres identificados por ser oriundos de lejanos sectores serraniegos que habían acudido al ingenio para enrolarse entre los afreros. Nunca llegaron a sus casas, obviamente, ¿no? Contigo nacen, hombre astra, contigo nacen los caminos que andan, sin indagar por dónde, y a la vera del más joven estás sentado como esperando. Me dices el nombre por el que debo preguntar cuando llegue la noche y se llene con tu ausencia. Un ritual de perros y su conjuro al viento dice que rondas tus espacios entre recogiendo tus pasos y quedándote en tremor de malvas y maíz devoto. Con ojos de capulí glorificado por el guairachuro, miras desde la noche y allí bajito con murmullo de alas de otro lado, circundas la mujer polinizada y los hijos de panal. En un lugar sin sitio alguien musita una plegaria más allá de la noche, y es como tu voz aleteando hacia la aurora boreal. Después calla y otra vez los perros, solo aullidos subiendo por la oscuridad y el estremecimiento. Una incontable presencia sonríe con labios congelados y atisban anhelante con umbría tensión. Se apagan los fulgores de mil constelaciones, mientras que Dios se sobrecoge en la cara oculta de la luna y llora. Cuatro paredes digeridas, un techo de oraciones que no llegaron al cielo, un aire mimbrea en formas y proyecta las sombras chinescas de quienes duran entre negaciones caídas y las serias, cirios de luciérnagas, apenas cuatro velas que a media ánima chisporrotean, juegan en complicidad con la penumbra y recorren con un flaco fulgor los confines en letargo del hombre de esta tierra
que solamente en el subsuelo será la madre tierra. Madre tierra, avenencia de la vida y la muerte, densidad sin ojos del mundo, regazo de destinos, profundidad bisiesta, frenesí de silicatos por el hueso, dos polos que se tocan y se pierden detrás del infinito. Advenido a la troncal punzado por la vida y gravitado por el ímpetu que devino en destino, allí en el astra de explotación y embudo, ahí mismo, del ojo de piraña de la avidez de Isida, te consumieron, consumaron, confundieron, varada de desolación en el mar muerto, ceniza para la disgregación y la desmemoria. Te borraron del nombre, pero girabas con tus propias letras, y eras nombre, taumaturgo de surcos, obrero de simientes, bracero vegetal, avisor de fotosíntesis, proletario mineral, jornalero del tiempo, y es que todo muerto, indisoluble, posee un nombre, y en él todos los nombres. Por eso en el abismo abismal de sus insomnios, les miraba tu nombre, les llameaba tu nombre. El poeta tiene que estar imbuido y hablar sobre las circunstancias de su época, las vivencias, si no, no tendría sentido. Así mismo es. Aislado, el poeta no puede estar aislado y esta es una muestra, bellísimo poema que responde justamente a esos momentos tan dolorosos. Qué, qué increíble, como César Vallejo, ¿no? Que toda su vida y toda su obra fue él y la circunstancia que vivió y lo que vio, que lo El, marcaron además. el yo y las circunstancias no está ajeno de todo ser humano y menos del poeta. Por eso la poesía intelectualizada como que no me llega, como que no llega a nadie. La poesía moderna como que ha ido decantando ciertos aspectos ya de la poesía precedente. Léanos algo más, doctor, y Y, puede y, contarnos lo que usted desee sobre bueno, algún aspecto de su trayectoria intelectual. También usted también es abogado, es jurista, abogado, ¿verdad? Ah, así, hombre de letras 100%. abogado también. Adelante, doctor. Con la diferencia total entre el lenguaje abogadil y el lenguaje literario. Claro, mire, en el derecho hay que utilizar la ley como viene, hay que ser lo más frío, lo más descriptivo, ¿no? En un plano totalmente opuesto a lo que es el lenguaje literario. ¿Verdad? Entonces, es una dicotomía ahí tremendo, ¿no? Este, se ha hecho, he hecho algunos intentos de poesía, no sé si llamarla dialéctica. Yo le había hablado en antes, uno de los temas de mis trabajos es esto de la poesía como un juego de contrarios, ¿no? Sí. Tengo un texto pequeñito que implica tres lecturas. Una lectura en sentido positivo, que sería la tesis, otra lectura que sería la antítesis y una lectura total del poema que sería la síntesis, no un afán experimental, porque esto no es nada nuevo, ¿no? La dialéctica, sobre todo desde el tiempo de Hegel, ya se vino hablando de eso y empleándole la dialéctica, ¿no? La primera lectura de este poema Ícaro es pequeñito, ¿no? La primera lectura. El puente va con inmanente prisa, con pasos que cruzan sobre río propio. El puente pende de una eternidad, siempre fluyendo como el río propio. El puente dura entre el ser y el tiempo, tiene sed de eternidad y sube. La antítesis sería esto.
El puente viene con extraña calma, con pasos paralelos bajo río ajeno. El puente vacila entre dos instantes, en el nunca inerte como el río ajeno. El puente se agosta entre la negación y el vacío y gravita en la consumación y cae. Y el poema tradicional, el síntesis sería: el puente va con inmanente prisa, el puente viene con extraña calma, con pasos que cruzan sobre río propio, con pasos paralelos bajo río ajeno. El puente pende de una eternidad, el puente vacila entre dos instantes, siempre fluyendo como el río propio, en el nunca inerte como el río ajeno. El puente dura entre el ser y el tiempo, el puente se agosta entre la negación y el vacío, tiene sed de eternidad y sube, y gravita en la consumación y cae. Sería el poema dialéctico, ¿no? Qué bonito. Alguna vez intentó algo de esto Vicente Aleixandre, pero él tiene solamente un solo texto. Yo he Mm. intentado algunos más que están en mis obras, ¿no? Doctor, ese poemario titulado Tercer Ojo, ¿es un Tercer, poemario de visión futurista? ¿Es un poemario de qué tipo? tercer ojo. Lo que pasa es que palpita algún sesgo metafísico, Ya, claro. algo que va un poco más allá de lo estrictamente retórico, literario, el fondo, el fondo lógico que hay en todo poema. En todo poema hay un fondo lógico, hay un tema que se maneja y que a Sí, la final es el que termina entendiendo el lector. sí, Claro, uno entenderá de una manera, otro le entenderá de otra manera, pero hay una base lógica que llega al entendimiento y es necesario esa base lógica para que llegue al entendimiento del lector. Aquí hay algunas cosas que tratan de superar ese fondo lógico, parece un poco al asunto metafísico, ¿no? Por eso el nombre tercero. de Tercer Ojo. Por ejemplo, alguien dirá que es un poema religioso, pero no es así. Tiene su sesgo metafísico y se llama Palomerías. Bajando por entre la noche en vuelo de luz astral, hecha de alma bendita para habitar la alborada, hay paloma, palomita. Plena de fe, calladita, y la música en tu vuelo, una luciérnaga virgen se hace fulgor en tu pecho, ay paloma, palomilla. Engarzada en mañanita se asoma a verte la aurora, te trae para tu sino aire de cedro y jazmín, ay paloma, palomita alba. Vibrando desde el empirio, el arcano viene al mundo, toma tu forma celeste para llegar consagrado, ay paloma, paloma santa. Tiempo rojo en que el amor transmigra hacia el corazón, te tornas un niño rezando en ara de salvación, ay paloma, palomerita. Cuando avidez y odio coluden luchas deicidas, tu gorjeo clama el cielo y emerges resurrección, ay paloma, paloma unción. Porque la ausencia es vacío y pesar la despedida, anidas en la esperanza y haces promesa el adiós, ay paloma del palomar. Si el arrebol meridiano riela ufano en el mundo, leche de buche en tu pecho, sureo de fruto la vida, ay paloma, palomariega. Cuando con nieve y lluvia el infierno da sus polos, tú llameas y el frío se abriga en plumas y en alas, ay palomita, ay palmita. De nochecita en tu nido te alusas con los luceros, te enciendes en Ave María colmadita de ternura, ay paloma de la palomía. Si una marea de luna pinta de auro el firmamento, te ensueñas con serafines y serafines contigo, ay paloma, paloma sueño. Frente a una cruz de sal blanca, empobrecita vestida, te haces de hambre y de pena, de sed bienaventuradas,
ay palomita, ay palomicita. En los ojos siderales, en sigilo las estrellas exhalan voces de lado que tus agures predicen, ay paloma, palomadita. En tu lugar la armonía de las esferas celestes trae arpegios del éter para poblar tu milagro. Ay paloma, paloma etérea. Cuando vas en conjunción con astros de fuego azul, eres impalpable y rauda donde nadie te percibe. Ay paloma, palomística. Y te reflejas de plata en la fuente cristalina. Bebes tus hialinas perlas, ríe una luz en el agua. Ay paloma, palomitagua. Cuando cantas llorando un rayo de rosa y miel, baja del cielo y te cubre y un ángel llora contigo. Ay paloma, paloma herida. Mañana cuando me marches serás mi ala, paloma. Me darás tus alas nibias para azularme en el cielo. Ay paloma, palomita ángel. Y cuando te vayas al fin, vestirás de bendición. Tu nombre se irá sin nombre. De tu vuelo no habrá estelas, ni de tu ser una sombra. Tú y la luz se harán uno. Ay palomita, palomita, ay. Qué bello. Ahí tiene usted. Qué bello poema y que yo pienso que ese poema hay que leerlo varias veces, ¿no? Varias veces con detenimiento, saborearlo, incorporarlo. Gracias, gracias por esos conceptos, María Elena. Pero sí, sí, sí. A mí me han impresionado mucho, aparte de todo lo que he leído, la capacidad de poner unos títulos que llaman mucho. Bajo la piel, el del año 1998, Bajo la piel de fuego, ¿sí? Bajo tu piel de fuego. ¿Es un poemario de amor? No, No. estamos siempre con los títulos de los ensayos periodísticos. Ah, ya. Es Porque que acá si, lo tenía como un poema. sí, es que si usted no le pone un título que atraiga, que sea intrigante, que despierte el interés, ¿no es cierto? El lector a lo mejor no No quiere se adentrar, engancha. no Sí, sí. lee y no se adentra en el contenido y en la intención del escritor. Entonces, ese es el asunto. Mi pluma lo mató, por ejemplo, ¿no? Y Eso, entonces, Bajo la piel del fuego no es un poemario, yo lo tenía como un poemario, es no, un artículo periodístico. son artículos de este libro Ah, que se llama Detrás interesantísimo. del arco Ah, iris. detrás del arco iris, que es la Sí, porque nos recopilación, hablaron ¿no? de tanta fantasía, nos pintaron colores y metafóricamente nos dijeron de que allí en la base del arco iris estaba el tesoro con el que el pueblo del Ecuador iba a ser rico e iba a solucionar un montón de problemas. Entonces es una metáfora de la demagogia que siempre hemos tenido aquí, de estas democracias inutilizadas, como dice un escritor, un muy buen ensayista ecuatoriano, ¿no? A ver, mire usted, cuando llora el cocodrilo. Léanos lo que usted desee, doctor. Compártanos, por favor. A ver, cuando llora el cocodrilo, veamos en la página 36, ¿qué es lo que digo cuando llora el cocodrilo? Aquí está. Con el glamour de telenovela, vimos y oímos el debate en Montecristi sobre la supresión vía mandato de de la tercerización e intermediación laborales. Asambleístas, papel en mano, aportaron poco al significado social e histórico del tema. Otritos sin papel y sin ideas, rondando la travesía de las pompas de jabón en un tema que para ellos no estaba en las páginas amarillas. Vimos y oímos a los palabreros de la grey capitalista oponerse a esta disposición constituyente, desdoblando, entre otros pretextos, que este país necesita trabajo, que se disminuirán las fuentes de ingreso de los trabajadores. Uno de ellos, en ejercicio matemático de la infamia, demandó estadísticas de la tercerización, como si los cálculos calculados
ahora jugaran en el bando contrario, como si alguien de ellos escribiera sus evasiones, sus triquiñuelas en el libro de la evidencia. El día que esto suceda, llevaremos a monipodio a los altares. Curioso, temían, entre comillas, por la suerte de los trabajadores. ¿De cuándo acá los autores, cómplices y encubridores preocupándose por la suerte de sus víctimas? Su llanto seco con hipo sobreentendido se vuelve escamoso o llanto de cocodrilo que, como se sabe, por su naturaleza de poseer glándulas lacrimales muy cerca de las salivales, llora casi de felicidad cuando devora a su víctima. Si históricamente alguien ha llorado en este país, no son los victimarios, los cocodrilos. A segundo seguido, el llanto cocodrilesco se sinceró en advertencias, amenazas de despidos, de no contratación laboral, como que el hambre y las negaciones han sido para ellos los mejores incentivos de producción. Los imperios romano y español se dieron cuenta demasiado tarde que el trabajo forzado de prisioneros de guerra, negros e indios esclavizados, solo esterilizaron los campos. Mentirosos. No será la supresión de la tercerización la causa de recesión laboral, por la sencilla razón de que no podrán dejar de producir, por eso que Marx llamó el fetichismo de la mercancía, la adoración al plus producto ante el que ofician de rodillas. Clientes convencidos de sus trampas establecieron la ecuación fatal, requiem del trabajador en la medida de sus ambiciones. Lo que les produce la pesadilla en vigilia es que tendrán que reconocer al trabajador derechos que escamoteaban mediante el celestinismo laboral. No nos engañan. Cuando llora el cocodrilo simplemente no llora, se moja los ojos para apuntar mejor a la víctima. Ay, doctor, qué hermoso escribe, sobre todo con ese tono irónico que nos hace sonreír. Es que esta es una sociedad llena de ironías, María Elena, Pues, además, llena eso de que he escrito contradicciones. ahí, doctor, creo que se ajusta hasta nuestra realidad, porque está en todas partes ese tipo de cosas, desgraciadamente. Así mismo es, mi estimada María Elena. Yo pude palpar muchas cosas cuando fui al Perú. Amo mucho el Perú. Yo he estado varias veces en el Perú, tengo muy buenos amigos y leo mucho a los poetas peruanos. Mire que le estaba leyendo estos días nomás a Mario Montalbetti. Oh, qué lindo. Buenísimo, ¿no? A Montalbetti lo conocí aquí en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esa noche, creo que en el 2016, él presentaba ese libro, le presentaban. Hubiese querido una mejor presentación de Mario Montalbetti, lo merecía, ¿no? Lo merecía. Pero ahí tuve la oportunidad de, de saludarlo, adquirí su antología en una lengua rompida, dice él, ¿no es Sí. cierto? El epígrafe, muy, muy bueno y realmente buenísimo. Así que yo leo mucho la literatura peruana, Blanca Varela, estupendo, Blanca, Watanabe, extraordinario. Sí. estupendo, por supuesto, a César Vallejo, hay que nombrarlo cuantas veces sea necesario, pues, ¿no? Doctor, le quiero mencionar que acá María Olivia Alcíbar García, la esposa de Santos Miranda, le está mandando saludos. Igual Guillermo Angamarca, saludos, felicitaciones. Ah, Están muchas siguiendo el gracias. programa. Yo espero que también, como esto queda en la página de Facebook, yo se lo voy a enviar y también queda en el canal para que puedan compartirlo. Está público todas las veces que quieran porque es una entrevista verdaderamente importante donde se aprende muchísimo, tantas cosas que nos ha contado. ¿Qué más nos quiere decir, doctor? Está en su casa, por favor. Muchas gracias, María Olivia, una dama espectacular, y Guillermo, un poeta también, un buenísimo poeta con el que hemos compartido muchas cosas, ¿no? Tengo un texto que está rondando lo que se llama el realismo mágico. Ah, qué lindo.
y está hecho, Santo Domingo de los Colorados tiene un cerrito muy, muy irregular, ¿no? Muy, muy formadito. Ahora está quedando ya en el centro de Santo Domingo. Los Mm, historiadores dicen que el Bombolí, que así se llama, fue Bombolí. una gran tola, ¿no? Y bueno, tenía mi casita, tengo todavía mi casita, allí muy cerca del Bombolí. Así que en las noches de insomnio, y sobre todo cuando en esa ciudadela no había luz, entonces salía al patio de mi casa y observaba el Bombolí con una luna reflejada allí sensacional. Y entonces me fue naciendo esto, María Elena, Ah, Bombolí la luna. Hay ciertas voces que pertenecen a los dioses áchilas. Va a parecer extraño, pero el resto es cristianamente entendible. ¿Ah? Eco duro, polen lento, Bombolí la luna se llama esto. Eco duro, polen lento, carne de cal y esmeralda, latida de tierra en yesto en el ayllu vegetal, tola de vientre vibrante cuando te voy a escuchar, arca de raíces y alas cuando te vuelvo a mirar. Adentro tu piel encuesta y hace un mundo que al conjuro de ritos en noches mágicas se volverá a levantar. Es en las penumbras de plata cuando en tu tórax nupcial, invocando a ceremonias de chonta, plumas y nepi, recogen sus voces trípodes, los pitos, las neuipamis, tambores, bombos, marimbas y un gong que vuelve a llamar. Todos se animen arcillas, se van juntando tantanes, que ya convocan de adentro a seres que desde el polvo te levantan a danzar. Danzan los pies cascabeles, las manos batiendo lanzas, danzan cabezas y danzan los cuerpos junto a sus almas. Danzan ponés y mantanis con ojos fosforescentes, unilas de raudas figuras, dulces zonas de Arasá, nalas de cobre o tumbaga y su visión transparente, y entre rugidos y silbos danza una selva interior. Hay desfilar de cantares, estatuillas y conjuros, son los brujos colorados subiendo a tu cielo plumbio, cuando esas noches de luna tus ojos se hacen altar. En Yapoyó irisado se joé con ánimo de creación, con ánima de creación, y el un ojo del destino. Yocán en sombras hirvientes con rugidos de mil fieras, y el otro ojo de lado entretejiendo destellos de la vida y de la muerte. Jibacán o Co caminando en ecos y sombras blancas, acompañando a las almas y la magna mater gestando. Colina del principio y fin, te nace un rostro pintado, al rostro se asoma el pueblo que te creó con su piel, para yacer en tu madre y con tu piel despertar. Una piragua te surca el vibrar de un bambuctú, y en bandas de ofolis rojos la tribu te viene a ver, y te adentra con su vida para ya nunca morir, y será el tiempo del tiempo que no te quiere dejar. Siluetas de fucas floridos se están juntando en tus párpados. Son ríos de árboles súbditos navegantes a adorarte y van remando en tu vientre con tu cadencia danzante. Poco a poco estás de hinojos, hay una hoguera en tu frente y unos destellos de achiote te crecen desde las manos. Es el sol de indios de hule con su sangre de cuchú inicial que te sube a coronar. El tambor vuelve a tu nombre, el polvo llama a tu polvo, y una caricia yacente de siglos de luna sexual hay en tu cuerpo dormido. Bombolí refugio pétreo de dioses que no se han ido, antepasado carnal del rito de chumbillinas en eclosión nocturnal. Mirarte de madrugada suele preludiar tu historia, el mediodía se aduerme en tu hamaca conyugal, la tarde se hace en tu sombra con las urgencias de novia, porque cuando noche te ama,
y te anima a despertar. Qué belleza de texto. Doctor, le está enviando muchos saludos también nuestro querido amigo Santos Miranda Rojas. Un abrazo, dice, un abrazo tigre. Santos, como usted lo conoce, primero es un gran gestor cultural. Yo pienso que está entre uno de los 2 o 3 mejores gestores culturales del país, acolitado por Adolfo Ortiz. Buenísimo realmente. Son ellos los que han dado más movimiento en esta pandemia a la poesía, más vida a esta pandemia. Nos han ¿Verdad? dado más oportunidades de desfogar, ¿no? De liberarnos de la angustia, del miedo, de todas esas cosas. Y su novelita realmente muy, muy linda, muy, muy, muy Estupendo desgarradora. cronista, ¿no? Estupendo cronista, he leído sus Sí, libros, así es. impresionantes. Pero él anda escondiéndose, él dice que no es poeta. Y yo Así digo, dice, sí, nos sí, sí, engaña. él es un muy buen poeta en Muy prosa, bueno. Sí, claro. Si lee, por ejemplo, Por quién doblan las campanas, y ahí encuentra poesía en prosa, ¿no es sí. cierto? Y en algunos textos de Mario Vargas Llosa, allí ahí está la poesía en prosa, ¿no? De hecho, Roberto Bolaño dice que la mejor poesía está escrita en prosa. En prosa. Y eso es así. Leerle a Víctor Hugo en Los Miserables o en El hombre que ríe, ahí hay una poesía realmente, realmente sublime, ¿no? Sí. Haciendo honor a su manifiesto romántico. Así que Santos, el gran poeta, el gran narrador, es un gran cronista, ¿no? Y es el tigre mayor, el tigre de la galaxia, como a él le gusta que le llamen. Saludo para Santos Miranda, para María Olivia y para Guillermo también. Así mismo es. Una última pregunta, doctor. Ya estamos 1:21. Una pregunta final. ¿Qué futuro le ve a la poesía entre los jóvenes? Entre los jóvenes, esa es una buena pregunta, buenísima. Los jóvenes han ido por una poesía, la poesía contemporánea, una poesía, la actual, una poesía, ¿cómo le llamaría? Primero es prosaica, Irreverente, ¿no? Un poco irreverente. sí, primero Sí, es prosaica, es totalmente. coloquial. Coloquial. Prosaica porque rompe con las reglas de la sintaxis de la poesía tradicional. Ya no es el hipérbaton, por ejemplo, la figura sintáctica más socorrida como era en la poesía tradicional. Es una poesía más sintagmática, en donde la complementariedad se nota con mayor facilidad. Artículo, sustantivo, verbo y complemento, de tal manera de que a veces es difícil diferenciar si se trata de un poema o de una narrativa corta, ¿no? Coloquial porque ha despojado a la poesía de los elementos retóricos, del metaforismo a veces excesivo, en el que muchas veces se corría el peligro de caer. Entonces, es la alusión directa, sin adornos, sin las imágenes literarias de sentido, sin las imágenes sintácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una poesía eh, irreverente, lo ha dicho usted, pero también es triste, tiene su sesgo de angustia, y no es producto de precisamente de estos grupos que antes nosotros nominábamos, ¿no? De los grupos irreverentes, de los grupos de cambio, sino también de la realidad social en el que la juventud se está desenvolviendo, ¿no? El desencanto por una democracia que ha llenado de mitos, que ha llenado de trampas, de dobles sentidos a la humanidad. Es
ese tipo de poesía el que está, la que está realmente, consumiendo la juventud actual y la que está produciendo, los nuevos poetas están produciendo ese tipo de poesía. Sí, verdad. Así que por allá vamos, María Elena, y tendremos que olvidarnos ya un poco los poetas si queremos empatar con la realidad social, con la realidad de esa juventud. Tendremos que olvidarnos un poco de la retórica a la que estábamos acostumbrados, porque el mensaje lírico se centra sobre una temática develada, como decía, de sugestiones. El símbolo poético precedente pierde su plano imaginativo, traslaticio, y se deja sorprender desnudo de alegorías, de dinámica evocativa, ¿no? El símbolo es un sí, es un en sí y para sí. La rosa es la rosa y eso es, y nada más. Son Y dos lenguajes diferentes, doctor, creo que al final es lo mismo, pero son dos formas de expresiones tan opuestas, muchas veces muy opuestas. Pero también he observado en poesía de mujeres, pero mayores, un abuso también de las figuras literarias, que tampoco es claro, bueno. Yo creo que debe haber un equilibrio, ¿no le parece? así mismo es. Es la floritura de la que habla Roberto Bolaño, ¿no? En esa poesía que marca, aunque duela decirlo, marca ya una poesía decadente, María Elena. Mm. Una poesía decadente, ¿no? Una cantidad de hojarasca ahí que van escondiendo a lo mejor temas interesantes, a lo mejor Sí. propuestas incluso interesantes en el fondo hay, pero que están tapadas, que están veladas por una cantidad de estos recursos que van devaluando realmente el hacer poético, ¿no? Y a veces se pierden, ¿no, doctor? Yo he Así leído es. algunas cosas de personas, mujeres no, leí de un señor con mucho interés. El título era muy sugestivo, pero había tanta figura literaria y al final no conducía a nada, o sea, no concretaba la idea, o sea, se perdió, pienso yo. Así Ese es mismo es, peligrosísimo. así Doctor, es. ya estamos finalizando, vamos a irnos a la hora y media. Por favor, léanos dos poemas finales, luego sus palabras de despedida. Ha sido de verdad un placer enorme. Nos falta tiempo para seguir conversando de tantas cosas interesantes. Lo que usted Gracias, desee. Adelante, doctor. gracias, María Elena. Yo le nombraba de que tengo en Santo Domingo una casa frente al Bombolí, en una ciudadela que es relativamente nueva, ¿no? Y para el tiempo que yo pasé a vivir allí, era una ciudadela que recién estaba en construcción. Las calles eran realmente de tierra, no había prácticamente luz. Este libro, cuando va a venir el día, fue escrito prácticamente en un mes, a la luz de una lámpara que había frente a mi casa, porque yo no tenía luz, ¿no? Tenía solamente una oscuridad, una ciudadela realmente digna de las películas de terror. Y claro, el miedo era mi principal, mi única compañía. Y fue naciendo esto al son del miedo, María Elena. Cuando te dé mi mano se llama esto. Poema de la noche. Poema de la noche, un nudo sin horizonte. Hoy me planté en tus ojos, en cataléptica huida, y las cuatro pálidas manos por delante. Al fondo de tu cuello, un hervor de rumores puntiagudos, con llanto de nada y una pupila hueca, hace un viaje sin fondo. Bajo tierra, un algo cava, pugna por sacar su rostro y su cola, y raspa sin intermediarios para cumplir su miedo, llamándome con todos sus dedos, lentos, alternados, sucesivos. Poema de la noche, una sombra se mueve poderosa, inevitable, ebúmica, más tiniebla que tu noche, y acesa lenta, densa, consumiéndose con un odio a sí misma, a su siempre jamás. No es un perro infinito o el colosal estertor de Medusa,
pero una angustia como de un corazón que late, su agonía de otra parte me sirena. Al fondo de tu nombre, cárdeno, un alguien se aferra a mi puerta y al abrirla nadie entra, pero mueve mi escritorio con premura y me toca los pies con tanto frío. Entre tu desamparo un aquello queda lívido, esperando que pasa y seguirme, no los pasos, las manos que me alan a tu sombra y que tendrán mañana que ver con las ojeras de mi cuello. Poema, un eso arrastra su contorno con imposible fatiga y bajo, y dice mi nombre con cada labio ciego, en cada tremor filo que me asedia. Oh, mis nombres sin letras, cuando te dé mi mano. Poema de la noche, ecos del otro lado, de pasos que me sienten y se van tras mis pasos, que se van de mis pasos. Redondezca ligen y de tu luna caída, y a ella el aullido de un animal preconocido, agudo, buido, tenebroso, que viene a llevarme por tu silbido lúgubre a sus cuestas eternas. Poema sin final por todo lo sentido y precumplido, por todo lo que te pido cuesta abajo, por las cruces que a cada espacio de mi sangre te suplico, traigas del esófago insondable y lo pongas de círculo, que es mi secreta muerte. Y para terminar, mi querida María Elena, algo que nos recuerde un poco a Corín Tellado, ¿le parece? Sí. Ah, sí. Está muy bien. Bueno. Espera, no te vayas. Déjame encontrarme de nuevo con tu nombre en la tarde amarilla de algún enero claro, con esquina de tu falda reflejada en los vidrios. Espera, no te vayas. Hay un sabor de beso del último en la boca, con tibieza de alcoba camino de la noche y dos manos amantes cogidas en un verso. Espera, no te vayas todavía. Aún vibra la nota de aquel bolero azul que bailamos domingo en edad de la rosa, mientras nos conjugaba una niña de azúcar. Espera, no te vayas todavía. Nuestras risas siguen jugando por el parque, desnudas con la brisa, ruborosas, sensuales, fecundas con la luz de la luna de agosto. Espera, no te vayas todavía. El último barco no ha partido a las sombras, la inefable distancia no ha pintado el eco en tus labios de agua, en tu centro de miel. Espera, no te vayas todavía. Te traje golondrinas para enviar tus cartas y dibujen sus nidos en tus senos floridos. Tengo un amanecer para hacer tus pupilas y una lluvia de polen para besar tu piel. Espera, no te vayas todavía. El lecho aún tibio acuna nuestras formas, tu abandono de abeja y mi anhélito de trigo. Nuestro encuentro de siembra, nuestra historia de río, están en esa esquina hasta vernos volver. Espera, no te vayas todavía. Aquí todo te inventa, todo aquí te recuerda. El olvido no nos llega hasta el centro del alma. Tus ojos han traído un mar de otro planeta y has dicho entrecortada un adiós que no es tuyo. Espera, no te vayas todavía. ¿Por qué tu corazón arribó antes que tú y tus pasos entraron y no salen contigo? ¿Por qué tus blancos manos me modelan el rostro? ¿Por qué tiemblas ternura? ¿Por qué dudas? ¿Por qué? Espera, no te vayas todavía. Espera, esto no es el olvido, tal vez un poco la costumbre, una lenta rutina. Tal vez queremos reiniciar donde muere el hastío. Espera, no te vayas todavía. Al fondo de la sangre nuestro Hijo nos reza y pide su presencia entrando por el aire.
y es que al filo de mi voz todavía eres mía, y al fondo de tu lágrima todavía soy tuyo. Espera. Gracias, María Elena. ¿Qué me queda? Agradecerla a usted, pero sobre todo felicitarla. Siga adelante. Estos son programas realmente salvadores. Y está en esa misión de la literatura de alentarnos la vida, de alumbrarnos las oscuridades, de mostrarnos caminos, de darnos manos, de hacernos abrazarnos con el alma más que con los brazos. Siga adelante. Con usted el Perú, el Ecuador, toda la cultura hispanoamericana, todos los seres humanos estamos salvándonos, ¿no? Estamos salvándonos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Y qué hermoso terminar con este dulcísimo poema. Qué hermosura de poema. Como mujer, de verdad, que lo he sentido plenamente. Es un poema precioso, dulce, encantador, lleno de poesía. Pues eso es poesía, lleno de poesía. Muchísimas gracias, doctor. Un honor enorme. Una entrevista enriquecedora, y que los que salen pues aquí ganando son todos los espectadores. Compartan el programa porque de verdad vale la pena, está público, para que vayan conociendo o recordando a un extraordinario poeta ecuatoriano como es el doctor Osvaldo Bustos Azuero. Muchas gracias, doctor Gracias, Osvaldo Bustos Azuero. Muchas gracias por esta presencia acá en Tertulia de Poetas de Lima. Y para todos los que nos han escuchado, María Elena, muy gentil. Gracias. Gracias. Y amigos, muchísimas gracias a ustedes también por, como todos los viernes, estar con nosotros. Ya saben que el último viernes de cada mes tenemos el programa en 3 idiomas con Cristina Labat y Alida Castañeda. Va en quechua, en francés y en castellano, y ahí leemos nuestros poemas. Gracias a ustedes. Será hasta el próximo programa y que la poesía los siga acompañando. Adiós.